Buenas tardes para todos. ¿Se escucha? Bueno, ya alguien está en el control. Esperemos que lo arregle. Damos gracias al Señor por este día tan hermoso, ¿no? Ahora, en el invierno nos quejamos del frío, ahora llega el tiempo que nos quejemos del calor, ¿cierto? De algo tenemos que quejarnos, siempre. La bendición para nosotros es que podamos estar en la casa del Señor para glorificar y bendecir su santo nombre. No venimos por nosotros, sino que venimos por Él para decirle que lo amamos, que todavía seguimos siendo fieles a su nombre, a su gloria, a su bendición. Por eso, en esta hora, qué mejor que leer su palabra y ver algunas cosas que tal vez hayamos ya otras veces leído, pero vamos a leerlas una vez más. Vamos a abrir el libro de Hechos de los Apóstoles, de cómo vivían los primeros cristianos, aquellos primeros hermanos que hasta hoy nos están enseñando cómo de verdad tendríamos que vivir nosotros, pero pareciera que no nos cuesta aprender todavía. Capítulo 2, versículos 43, vamos a leerlos de entradas y después nos volvemos atrás. Capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, versículo 43 al 47. Dice así, usted puede leer lo anterior. Venían de una gran experiencia los muchachos, porque dice el verso 41 que ese día fueron añadidas como 3.000 personas de aquellos pocos 120 que había. Así que el verso 43 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Leemos capítulo 4. Leemos así, verso 32 al 35. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y trataban el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Usted puede seguir, pero después vamos a leer lo que en verdad vamos a hablar. Vamos a orar, vamos a pedir que el Señor nos bendiga a todos y que estemos preparados para cada palabra que pueda llegar a nosotros, porque el fin del Señor es hablarnos al corazón. A la mente, pueden venir las palabras a la mente y decir que tenemos buena retención, pero con el tiempo las olvidamos. La palabra de Dios dice que Él las graba a fuego en nuestro corazón y de allí no se borran. Pasarán los tiempos, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Así que oremos y después entramos en el capítulo que vamos a entrar. Querido Dios, te damos gracias en esta hora por tu amor, tu misericordia y tu bondad.
Gracias, Señor, porque podemos saber que tú estás aquí ahora. No te vemos, no te tocamos, no podemos oírte, Señor, pero tenemos la gran seguridad de lo que dice tu palabra, que tú estás con nosotros hasta el fin de los días. Gracias te damos por esta oportunidad que nos das de estar en tu casa, de alabarte, glorificarte, cantarte, Señor. Tal vez algunos tienen algún testimonio muy lindo para darnos, pero hoy, bien, quedará para el próximo domingo, Señor. Pero te damos gracias por el amor de Jesucristo. Gracias porque Él es el que abre nuestro entendimiento para que comprendamos que tu iglesia, Señor, es santa, santa, santa. Que nosotros no le demos vuelta de tal modo que podamos torcerla con el fin de beneficiarnos, sino que miremos como está escrita, porque esta palabra es la que alienta nuestro corazón y nuestras vidas y nuestras almas. Gracias te doy por tu palabra y por tu bendición. La palabra de Dios tiene el capítulo 2, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, capítulo 3, capítulo 4, 5, 6, hasta el 27, 28. Quiere decir entonces que hoy seguramente usted tiene un pasaje preferido en su Biblia. ¿Cuántos? ¿Algún salmo? ¿Alguna palabra? ¿Tienen, no es cierto? Todos tenemos alguna porción que yo la leo todos los días. La misma porción todos los días, aparte de otras. Pero esa porción la tengo siempre conmigo. Pero no creo que usted tenga en su memoria o en sus deseos este capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles. Así que capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, y estemos atentos a esta palabra, porque la palabra del Señor nunca viene en vano, viene para nuestro crecimiento, para despertarnos o salir de nuestra hipocresía y mentiras. Así que podemos leer este capítulo 5, del 1 al 11. ¿Ya estamos? Dice Lucas es el que escribió el libro de los Hechos, el mismo que escribió San Lucas. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándole lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y murió. Cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Seguro que no es su pasaje preferido. No es seguro. No es. Muy bien. Hemos leído las partes anteriores para poder llegar al fin a esta parte de cómo vivían los primeros cristianos, aquellos que recibieron a Jesús,
juntamente con aquellos 3.000 que se habían juntado, que era una gran bendición para todos. Este pasaje no es casual que esté en la Biblia. Como no es casual, los que conocen su Biblia, cuando Acán escondió un lingote de oro y un manto babilónico, lo escondió. ¿Qué hizo? Le robó a Dios. Muy bien. Tenemos un traidor como Judas, que lo único que quería era vender a Jesús por unas monedas, 30 monedas de plata. O sea que la hipocresía no se ha movido solamente en el mundo, se ha movido dentro del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios parece que no comprende, no entiende o no entendemos de que la santidad es buena para la iglesia. Es buena, pero la santidad no solamente es para los domingos, no es solamente para vivirla un día especial, o ahora cuando llegue Navidad, que para muchos Navidad será una noche, la Nochebuena, al otro día ya no es Navidad o es el día de Navidad, pero en realidad cada cual hace lo que le parece. Ahora nosotros llegamos a esto y tendremos que preguntarnos, ¿por qué pasó esto? ¿Cómo es que Pedro pudo darse cuenta de que había alguien que estaba mintiendo? Ahora imaginemos en la memoria un matrimonio en su casa, teniendo un terreno, una casa, no sé lo que nos dice la Biblia, un bien. Ellos dos se complotaron, vamos a hacer una cosita. Vamos a vender la casa, o el terreno, o lo que fuera, lo vamos a vender en 50 pesos. Pero no vamos a decir que lo vendimos en 50 pesos. Vamos a decir que lo vendimos en 20. Y nos quedamos con el resto. Total, nadie sabe nada. Si a vos te preguntan, le dijo Ananías a Zafira, su mujer, si te llegan a preguntar cuánto vendimos el lote o el bien, lo vendimos en 20. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y entonces, ellos también, cuando leemos este pasaje anterior, capítulo 2 y capítulo 4, que cada uno de aquellos que tenían bienes los vendían y traían el precio y los ponían a los pies de los apóstoles, para que ellos lo distribuyeran entre aquellos que no tenían nada. Y entonces todos tenían las cosas en común, o sea que comían, como dice la Biblia, con sencillez y alegría de corazón. Todo estaba bien en la iglesia, todo, aparentemente estaba todo bien. Mucha gente en la iglesia es buena de corazón, que no tiene cosas escondidas, que no es de doble ánimo, que cuando está o cuando se muestra o cuando habla, no solamente habla bien en la iglesia, sino que también habla bien afuera. Que los que conocemos a nosotros, nos conocemos acá, somos los mismos que estamos afuera. Pero si nos encontramos con alguien, con algún hermano y estamos con amigos, ellos también saben escuchar nuestro lenguaje de acá y algunos se sorprenden del lenguaje que usamos afuera. Entonces, nosotros miramos esto, que todos tenían un buen corazón y que todas las cosas las tenían en común. Y esta es una palabrita que dice el verso 33, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, estoy leyendo 34, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Ahora, aparentemente, a los ojos, digamos, de los apóstoles, todo estaba bien, todo estaba parecido. Las palabras de encontrarse ahora, cuando vino Ananías y trajo los 20 pesos, dijimos, y los puso a los pies del apóstol, y quería, o querría tal vez, recibir un gracias por la colaboración,
para ayudar a los demás. Sin embargo, se encontraron, y me gustó la expresión de un pastor antiguo, de otra generación, que en vez de encontrar el Pedro lleno de amor, el que habló en el capítulo 1 y 2 de cuán grande es el amor del Señor por las almas y que las promesas del Señor eran para los que están ahora, lejos y más lejos en el tiempo nosotros, que las promesas del Señor venían para todos. Y entonces uno puede encontrarse con un Pedro accesible. Y recordamos que Pedro era vehemente para las expresiones. Estando con Jesús, cuando él tenía que hablar, él sobresalía, le sacaba muchos metros a los demás compañeros en la respuesta. Era muy rápido para expresar lo que Jesús preguntaba. Y encontramos a un Pedro accesible, bueno, un hombre que tenía ese carisma de poder hablar con todas las personas. Y lo encontramos capítulo 2, capítulo 4, lo que hemos leído, usted puede leerlo todo completo y va a encontrar las mismas palabras que estamos leyendo. Pero ahora en el capítulo 5, es lo que yo quería decirle, lo que dice este viejo pastor, que cuando Ananías vino, Ananías dice, el verso 3 dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Cómo supo Pedro esto? ¿De dónde sacó Pedro esto? ¿Adivinó Pedro? No, Pedro no adivinó nada. El viejo pastor, que yo le digo que dijo una expresión, que no encontraron a aquel bonachón Pedro, a ese buen Pedro, sino que encontraron ahora a un hombre de hierro con los ojos penetrantes, ante alguien que estaba mintiendo allí. ¿Cómo lo supo? Por el don del discernimiento. Es uno de los 12 dones que están en 1 Corintios capítulo 12. Discernir las cosas. O sea, es como si viera nuestra mente y nuestra intención, es como si se metiera dentro de Ananías. Porque a Pedro nadie le dijo nada. Pero por el Espíritu Santo le fue revelado que ese hombre que estaba allí delante había mentido. No había vendido la propiedad o el bien que tenía en 20 pesos. Y Pedro le da las razones, reteniéndola, dice el verso 4. No se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder para hacer lo que quisieras. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Verso 4. Y no has mentido a los hombres, sino que has mentido a Dios. Estas cosas que nosotros podemos llegar a pensar de que, aunque nadie nos ve, y mucho menos cuando las cosas están dentro de nosotros, que no las hemos comunicado a nadie, olvidamos que tenemos un Dios en los cielos que no solamente conoce el valor de nuestras palabras que salen por nuestra boca, sino que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así dice la Biblia. Él lo discierne. Dios sabe cómo sos, sabe cómo soy. Él sabe muy bien que cuando hago algo, lo hago con doble intención, o quiero sacar ventaja, o quiero hacer negocio para beneficiarme yo solo y al otro no. Dios sabe la intención de cada uno de nosotros. Por eso digo de que este capítulo no es uno de los preferidos de la gente de la iglesia, pero debiera ser un capítulo en el cual nos haga estar conscientes de lo que es tener temor de Dios. No es solamente venir a la iglesia, no es solamente escuchar un mensaje, no es solamente cantar una canción, no es solamente tocar música, no es solamente estar allí cantando. Hay algo mucho más que todo eso, porque todo eso es nuestro. Lo que necesitamos tener conciencia de que tenemos que tener un temor reverente a Dios, no menoscabar su santidad, no devalorizar el valor del Evangelio y no dejar lo que el Evangelio sea algo barato,
Y esto es lo que vale cuando nosotros andamos en el mundo y hablamos con la gente del mundo. ¿Cómo le hacemos perder el valor al Evangelio con nuestro testimonio? Malo me refiero, con nuestro mal testimonio. Pero en la iglesia tenemos cara de santitos y santitas. Pero acá, Pedro, no sé lo que habrá sentido Pedro por dentro, pero me imagino que por dentro él tendría algo que le bullía la sangre por lo que estaba pasando. No podría creer de que alguien se atreviera a desafiar a Dios. Y esto pasa también en todas las iglesias. Y pasaba en la antigüedad. Usted lee Malaquías, y en Malaquías el Señor dice: ustedes me robaron, le dice al pueblo. Ustedes me han robado. La nación entera me ha robado. Y esto son llamados de atención para que nuestra vida tenga una sola cara, no dos caras, sino que tengamos una conciencia plena de que verdaderamente a Dios no le podremos engañar nunca, porque a veces tenemos responsabilidades dentro de la iglesia y las olvidamos y nos damos cuenta y no nos importa no dar cuenta. El que tiene responsabilidades no la tiene con el pastor, no la tiene con los hermanos, la tiene con el Señor. Si el que tiene responsabilidades no quiere tenerla, que venga y me lo diga: yo no quiero hacer más esto. Punto, listo, arreglamos seguida. Vos lo harás, lo hará alguien. Y si no hay nadie, no se hará más. Pero tiene que haber algo en el corazón humano, en el corazón nuestro, de que en verdad nosotros podamos tener conciencia de que hay un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe y que está en todas partes. Y entonces cuando nosotros caminamos por la vida y decimos muchas cosas y que estas cosas que pasan a mí nunca me va a pasar, no confiemos tanto en nosotros, porque somos muy frágiles. Somos muy frágiles en la tentación. En la tentación. Recuerdo en la tapa de un Patoruzú. ¿Alguien conoció la revista Patoruzú? Sí. Resulta que hay un almacén, la esposa y el esposo apoyados en el escritor, en el mostrador, y entonces le habían tendido una trampa al empleado, que estaba en ese momento barriendo el piso, y habían dejado una moneda a propósito. Y entonces el empleado agarró la moneda y se la da al patrón. Cuando se la da al patrón, entre ellos se dicen: es honesto. Pero la cara del empleado fue una moneda es una moneda, pero cuando hay más cosas. Y entonces, algo que está pasando acá, si somos capaces de ponernos en la piel de Ananías e imaginar los ojos de Pedro, que se meten dentro de los ojos de este hombre, Ananías, que había hecho esta trama, este negocio. Total, ¿quién iba a darse cuenta? ¿Quién iba a saber algo? Se había complotado con su mujer: si te dicen tanto, yo voy a decir tanto. Así que no nos desviemos, digamos lo mismo. Y quedamos bien, y hasta tal vez nos dan las gracias y nos aplauden. Esta hipocresía tiene que terminar en la iglesia, porque no podemos esconder cosas o hacer cosas creyendo que podemos convencer a Dios con nuestros hechos. Robar a Dios tiene sus consecuencias. Mentir a Dios tiene sus consecuencias. Y nosotros, que creemos que somos muy buenos, debemos en verdad tener la seguridad de que no vamos a fallarle al Señor. Y si le fallamos, tengamos la oportunidad de pedir perdón al Señor
y de pedir perdón a la iglesia. Pedir perdón a la iglesia significa que, recordando un viejo libro que ya no se dicta más porque no lo hemos visto más, cuando el fuego de Dios abrazó Corea, había una sequedad espiritual en la iglesia. La gente no recibía nada, la gente estaba tristemente, espiritualmente estaba bajoneada y nadie sabía por qué. Nadie sabía por qué. Hasta que un ujier se adelantó delante de todos, de toda la iglesia, y dijo que había tenido un acercamiento con la mujer de un hermano de la iglesia. Y él estaba pidiendo perdón, pero todos los ojos de la gente estaban sobre él. Y la mujer ahora, estaba pidiendo perdón también, pero ahora también los ojos estaban sobre el esposo de ella. ¿Qué haría él? ¿La perdonaría? ¿No la perdonaría? Estaba en juego la iglesia, y eso es lo que quiero que me entienda. Cuando entra en juego la iglesia, por lo bueno o por lo malo, las consecuencias van a pasar. Cuando este hombre engañado por su esposa, le dijo: te perdono, pero no peques más. Vino como una hecatombe en la iglesia, que la iglesia se multiplicó, se alabó, se glorificó, la iglesia cambió del día a la noche porque había algo escondido dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia estaba Ananías y Zafira, su mujer. Cosas escondidas. Pero cuando Dios pone el dedo y toca a alguien, y ese alguien, digamos en mi idioma, se hace el burro o la burra, como desentendiéndose del asunto, como que no es para mí, lo dejo. No se engañe, hermano, no se engañe, hermana. Dios te va a perseguir por todas partes, dándote oportunidades de arrepentimiento. Si no te arrepentís, vas a sufrir el juicio. ¿Cuál fue el juicio? Lo leemos. Dice el verso 5: al oír Ananías estas palabras de Pedro, pues cuando le dijo: no has mentido a los hombres, verso 4, sino a Dios, al oír Ananías estas palabras, cayó y murió. Y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y se levantaron los jóvenes, lo envolvieron en una sábana y lo sacaron afuera, y lo enterraron y chao, a otra cosa. A otra cosa. Pero eso no cambió la fortaleza de Pedro, porque el que lo sostenía era el Espíritu de Dios. El discernimiento todavía estaba porque la cosa no se había completado. La Biblia continúa diciendo, verso 7, pasado el lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, Ananías, Zafira, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó con una convulsión que habrá tenido a los pies de Pedro y murió. Y murió. Algunos pretenden jugar con las cosas de Dios. Algunos pretenden que a veces se me cruzan muchas cosas acá adentro. Y son las cosas que hacemos escondidas y a veces no acá, puede ser acá y en todas las iglesias. Que no invitan a los pastores a ciertas fiestas de cumpleaños, casamientos, cosas así, no los invitan. ¿Por qué razón?
porque el pastor es una molestia. El pastor está allí como representante de la iglesia, aunque todos los demás son de la iglesia. Y a veces están deseando que el pastor se vaya para poder ellos desarrollar lo que en verdad tienen. Una fiesta que no es tan espiritual como la que tenían los hermanos acá, para hacer lo que a ellos les parecían. ¿Y usted cree que al pastor lo pueden engañar? ¿Le pueden mentir? Pero no pueden mentir al Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios va a estar machacándote en el corazón. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué no le dijiste al pastor? Pastor, mire, vamos a hacer después que termine esto, vamos a hacer una fiesta entre nosotros, hay amigos que no son creyentes, otro tipo de fiesta. Bueno, vos sos la persona indicada para decir sí o no. Pero no podemos nosotros caminar en una vida dual, siendo hermanos en la iglesia, y en el mundo somos más amigos del mundo que de los de la iglesia. Y estas cosas traen consecuencias con el tiempo. Yo escribí para mí un poco de sufrimiento a algunos creyentes no le hace mucho mal. Hay muchos creyentes que tienen que sufrir y siempre le echamos la culpa al diablo. Pobre diablo. Dicen que una vez el diablo fue al cielo a decirle a Dios: Señor Dios, mira, me acusan de todas las cosas que allá abajo dicen los hombres que son tus hijos y me echan la culpa a mí. Mira que yo no tengo mucho que ver en esto, Son cosas de ellos, son mentiras de ellos, son robos de ellos, son cosas malas de ellos. No me echen las culpas a mí. Así dijo alguien. Que un poco de sufrimiento a algunos creyentes no les va a venir mal. Si están o estamos pasando por momentos difíciles y creemos que las consecuencias son porque hice, no, o tomé algo mal, o estuve con malas cosas, siempre buscamos una razón, una excusa, pero que nada tiene que ver con Dios. No buscamos el rostro de Dios. Y gracias a que empezaron con hombres como Pedro, Jacobo, Juan, los discípulos, los apóstoles, que eran hombres que habían caminado con el Señor y tenían un alto grado de espiritualidad como para recibir los dones del Espíritu Santo y ponerlos en obra. Imaginemos, como dijimos, cuando Ananías, que venía todo contento, poner el precio de los 20 pesos allí a los pies del apóstol, que con alegría se habrá levantado para mirar el rostro y sonreírle a Pedro, y solamente vio un rostro de piedra, o de hierro, como dice ese pastor. Toda esa sonrisa en los labios se le habrá borrado. Y Pedro, por el Espíritu Santo, le dice de razón. Verso 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿No dice la Biblia que no debemos darle lugar al diablo? Lo sabemos, pero lo dejamos. Muchas veces dejamos que el diablo tome lugar en muchas cosas de nuestra vida. Y después, cuando vienen las consecuencias, creemos que el diablo no tiene la culpa, yo no tengo la culpa, nadie tiene la culpa. La cosa sucedió porque sucedió. Algunos dicen, es el destino, tenía que suceder y pasó. Y entonces, lo que podemos estar diciendo, que con esto, que el corazón de este hombre, pienso que en ese instante sufrió un infarto y cayó muerto a los pies de Pedro. ¿Por qué? Porque no había mentido a los hombres, sino que mintió a Dios, mintió al Espíritu Santo. ¿Por qué dejamos que el diablo cargue en nosotros cosas
que a la larga sabemos como creyentes que son malas. Lo triste de esto es que no nos arrepentimos de lo que hemos hecho. Creemos que es correcto. Como decía hoy, que no invitan a los pastores a ciertas fiestas. ¿Por qué? Porque es una molestia. Pero jamás pidieron perdón por eso, por lo que sucedió cuando los pastores se fueron. Porque ahí se desató el reinado del diablo para hacer el diablo lo que quisiera con los creyentes, para que sea una burla, para que menoscabaran el valor de lo que es el Evangelio. Que muchos creyentes que tienen o creen tener santidad, en esa noche la pierden. Mañana será otro día. Alguna vez pedí si me podían mostrar el video de esa fiesta. Nunca me lo mostraron. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta gente sabía que eso estaba mal. Estaba mal. Y yo soy simplemente un hombre común. No soy ninguna persona encumbrada, no tengo dinero, creo que no tengo. Encima no tengo. La verdad, lo último fue en la ofrenda. Chao. Quiero decirle con esto que nosotros tenemos la bendición de poder siempre tener la oportunidad que si hemos cometido algo malo y no nos dimos cuenta, pero después pensando, lo hice, es pedir perdón. Pero ¿sabe lo que tiene? Tenemos vergüenza. ¿Y qué es la vergüenza? Es humillarse, no solamente de Dios, porque delante de Dios todos nos humillamos. Señor, perdóname por esto, perdóname por lo otro, perdóname por estas cosas, perdóname. Pero la cuestión es cuando tenemos que humillarnos delante de un hermano, una persona, un patrón, alguien a quien le hemos quitado alguna cosa, humillarnos reconociendo nuestra culpa. No lo hacemos. Perdemos la oportunidad. Y al perder la oportunidad de hacerlo, aunque bulla en nuestro corazón el hacerlo, pero no lo quiero hacer porque me da vergüenza humillarme. Hermano, es mejor estar bien con Dios que quedar bien con nosotros y con nuestros amigos o hermanos. Tal vez los hermanos tienen una opinión de nosotros, pero Dios tiene la verdadera opinión. Y a Dios no le podemos esconder nada de lo que somos. Por eso cuando llegó la mujer, me imagino, las mujeres casi todas caminan igual. Para presentarse delante de Pedro, toda sonriente, y Pedro con su rostro de hierro, con sus ojos fijos y penetrantes, que la sonrisa de Zafira se borró. Y Pedro le dice, verso 8, entonces Pedro le dijo, dime, Zafira, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, porque ese era el trato con su marido. Ella muy contenta, pensaba que iba a recibir una felicitación, pero sin embargo se encontró con esto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Es un juicio, hermano. Usted recuerda, yo esto lo estoy diciendo, para que usted recuerde lo que leímos al principio. Todo era fiesta entre los hermanos. Cada uno vendía las cosas que tenía para que el hermano que no tenía, yo lo pudiera ayudar, pero lo hacía sin dolor. Y todos compartían la mesa, todos compartían las cosas con alegría y sencillez de corazón. Y ahora de pronto sucede esto. ¿Qué puede pensarse? Se puede llegar a pensar que ahora, al ver que 2 personas murieron, que habían traído una ofrenda de lo que habían vendido, pero que no habían logrado convencer a Dios o mentirle a Dios y que las cosas iban a seguir como cualquier cosa. No es así. Dios saca a la luz todo lo que está escondido, lo saca afuera para que se vea. Y lo que escondemos a algunos, Dios lo va a mostrar a todos.
Y nosotros nos queda el pensamiento de qué es lo que puede ocurrir cuando vieron que Ananías y Zafiras murieron. ¿Qué iba a pasar ahora con la iglesia? La iglesia estaba viviendo feliz. La iglesia tenía todas las cosas lindas y buenas y compartían por las casas el pan. Las cenas del Señor las repartían entre ellos en las casas y estaban felices. Y ahora de pronto un juicio tremendo. No es porque sí que esté, sino para que entendamos que Dios es celoso. No el celo enfermizo de un hombre y una mujer con el hombre, sino el celo santo de Dios sobre su pueblo, sobre su iglesia, sobre los que lo aman y dicen amarlo y servirlo. Por eso es bueno para nosotros que esto es que debemos buscar en el rostro de Dios que las cosas que hacemos tengan una sola forma, una sola manera. Porque Dios nos da la oportunidad cuando hemos pecado de poder confesar nuestros pecados. Primera Juan, capítulo 1, verso 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero Primera Juan, el mismo capítulo 1, verso 7 dice, pero si estamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. O sea que Dios nos da la oportunidad. Y si ahora en tu mente, en tu cabeza están viniendo a la mente cosas como que decimos que nunca te arrepentiste, no soy tu juez. No soy Pedro. Solamente estoy leyendo lo que vos tenés en tu Biblia y lo que yo tengo en mi Biblia. Entonces, Dios saca a la luz estas cosas. Y si están bullendo cosas extrañas, viejas, de las cuales cometimos y nunca, a pesar de haber recibido muchas oportunidades de arrepentimiento y no lo hicimos, y ahora te viene a la mente, yo creo que Dios te está dando una oportunidad, nos está dando una oportunidad a todos, porque no sea la cuestión de que caiga alguno muerto acá, por haber robado a Dios, por haber mentido a Dios, por haber hecho de la santidad de Dios basurearla, y no hubo arrepentimiento de corazón. ¿O usted cree que esto que sucedió en el capítulo 5, que era el principio de la iglesia, sucedió allá y después no sucedió nunca más? Esto sirvió de escuela para los creyentes, que con las cosas santas de Dios no se puede jugar. ¿Somos hijos de Dios o somos hijos del diablo? No hay otra tutía, no hay otro camino en el medio. No dejamos de ser hijos de Dios o hijos del diablo. Los hijos de Dios hacen lo que el Señor quiere que hagamos, que es siempre, es buscar. Y desde el principio es que el Señor quiso que la iglesia, su iglesia, lo dice Efesios capítulo 5, que Él resucitó por su iglesia para hacer de ella una iglesia santa, sin mancha. Y la iglesia que va a venir a buscar el Señor será una iglesia santa. Por eso muchas veces en la iglesia hablamos de la venida del Señor y pensamos que todos nos vamos a ir. La tristeza va a ser que muchos, o algunos al menos, no se van a ir. Los que no se saben arrepentir de corazón, los que nunca han pedido perdón por cosas hechas y que están en el corazón y que Dios todavía está esperando. Y yo creo que hoy es una oportunidad tremenda, para que no sea cuestión de que acá, y después digan que Néstor lo dijo, que alguien se muera acá en la iglesia por esconder cosas a Dios, por mentirle al Espíritu Santo de Dios. No es Néstor el que hace el juicio. No soy Pedro, no tengo la estructura de él, ni siquiera el rostro de hierro como estaba preparado ahí con sus ojos penetrantes.
porque él tenía el discernimiento de saber que Ananías en ese momento estaba mintiendo, que Zafira estaba mintiendo, y los dos murieron. Los dos murieron. Todos pensaron que la iglesia se iba a venir abajo ahora, que la iglesia, si esto es verdad, va a ser un problema. No, muchos habrán dicho, no, yo no sigo porque no vaya a ser que me pase lo mismo y yo también caiga y me muera. No. Al contrario, cuando uno sigue leyendo la Biblia, cuando sigue leyendo, dice, leímos hasta la muerte de Zafira, versículo 10, versículo 11, capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, verso 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De lo demás, ninguno del pueblo, de los que no creían, se juntaron con ellos, pero el pueblo los alababa grandemente. Los que pensaban de que la iglesia se iba a venir abajo y se iba a desarmar y se iba a olvidar, se equivocaron. Porque cuando Dios defiende la iglesia, Dios sostiene a la iglesia. Sostiene a los verdaderos creyentes. Los sostiene en medio de las pruebas, las dificultades. Y aquel que tiene un corazón arrepentido en su corazón por las cosas viejas, pero viene buscando el perdón y que no le hace nada humillarse delante de un hermano, delante de un vecino, delante de alguien a quien ha hecho daño, es preferible pasar por la humillación, por la vergüenza, pero que tener paz con Dios. Paz con Dios. Teniendo paz con Dios, las cosas mejoran. Las cosas mejoran y acá lo demostraron los apóstoles, que sentían las miradas del pueblo, que estaban viviendo su vida de principio de la iglesia, que tal vez a muchos se habrá cruzado por la cabeza, bueno, ahora nos vamos, dejamos esto y adiós iglesia, no, seguiremos con lo nuestro, pero no. Los apóstoles siguieron adelante con el impulso y el poder. ¿Se acuerdan Hechos 1:8? Jesús dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es el Señor el que respalda a aquellos que verdaderamente no solamente decimos que amamos a Dios con nuestra boca, sino que los hechos lo dicen. El que hace cosas escondidas, en cualquier momento, si es creyente, Dios lo va a sacar a la luz. Y entonces, una cosa es que te avergüence una persona, pero otra cosa es cuando te avergüenza Dios. Y la Biblia en Hebreos nos dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Otras expresiones de la Biblia, en otras Biblias dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios enojado, airado. Y cuando Dios se enoja, no hay nada que lo pare. Por eso tenemos que tener cuidado con todas las cosas. Y podemos decir que de verdad, en verdad, los ojos de Dios, no lo del pastor, los ojos de Dios son todo lo ven. Y en estos tiempos que nos toca vivir, en muchos templos, el mundo en los templos que llamamos evangélicos, el mundo reina. A veces escuchamos comentarios de jóvenes y algunos mayorcitos que han perdido el temor de Dios y muchos jóvenes que dirigen las alabanzas y terminado el culto se van a los boliches a tomar birra, drogarse. ¿Cree que eso va a quedar así como una burla? ¿Que Dios va a permitir que su nombre sea basureado delante del mundo? Es los que le están dando lugar al diablo y eso entonces se va a apagar. Porque creen que mientras en los ojos del pastor no los ven, todo va a seguir bien. Y no es al pastor que tienen que tenerle miedo. Al que tenemos que tenerle temor es al Señor. Porque Él es el que da el juicio y cuando Él derrama el juicio, ese juicio no tiene vuelta, se acabó.
Se acabó para Ananías, se acabó para Zafira, se acabó para Acán, se acabó para Judas, se acabó para todos aquellos que se atrevieron a desafiar a Dios. Entonces, tenemos nosotros estas cosas, que es horrible caer en las manos de un Dios enojado. Y cuando Dios se enoja es porque ve en los corazones de los que se dicen creyentes, que pareciera que muestran al mundo lo que son y en verdad están mostrando lo que no son. Y entonces Dios les da la oportunidad de reaccionar, arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, hay perdón. Esa es la gracia de nuestro Señor. Por eso Dios el Señor sabe quién le está mintiendo, el Señor sabe quién le está robando, el Señor sabe quiénes son los que ensucian la santidad de su iglesia. Para estos y otros les queda solamente el arrepentimiento antes que venga el juicio de Dios. El juicio de Dios es inapelable. Podrás llorar, gritar, patalear, decir muchas cosas, pero eso lo decimos con la boca. Mas Dios mira el corazón. El verdadero arrepentimiento está acá, no acá. Y entonces, de acá adentro tiene que salir un verdadero arrepentimiento antes que caiga el juicio de Dios sobre la vida de aquellos que están jugando a dos manos, una vida dual. Por eso la justicia del Señor, tarde o temprano, lo alcanzará a los que se dicen ser hijos de Dios y no lo son, sino que avergüenzan el Evangelio. Deshonran el nombre del Señor Jesucristo y su santidad. Por eso, como decía hoy, un poco de sufrimiento a aquellos creyentes que a veces toman, hay una palabra que el mundo usa, yo voy a usar la otra, que toman las cosas de Dios en broma, livianamente. Hay otra palabrita, ¿no es cierto? ¿Cuál es? No la va a decir acá. Afuera sí, acá no. Por eso digo de que no les viene mal que tengan una palabra o un poco de sufrimiento a aquellos que han pecado y todavía no se han arrepentido. Si no se han arrepentido, hermano o hermana, se está acabando el tiempo de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, la compasión de Dios se está acabando. Y entonces tenemos que estar preparados para lo que vendrá, porque en verdad Dios no olvida lo que nosotros tenemos en nuestro corazón y lo que hemos hecho. Así que, si está sufriendo por alguna causa, uno puede decir, es por esto, por aquello. No justifiquemos lo injustificable. No justifiquemos lo que el mundo justifica. Porque Dios no va a cambiar, porque el mundo cambia. Dios no va a hacer las cosas distintas a lo que es, por lo que el mundo avanza y va cada vez en mejoría. No. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Y esto por qué hoy? Porque tenemos Santa Cena. No tomemos en la Santa Cena si todavía no nos hemos atrevido a pedir perdón por cosas que hemos cometido y hemos creído que porque yo lo olvidé y los otros olvidaron y el mundo olvidó y el diablo olvidó, Dios no ha olvidado. Y no es ni al diablo ni al mundo que tenemos que pedirle perdón, es al Señor y también con aquel contra quien hemos pecado. ¿He hablado claro? ¿Entendido? Bien, hermano, hermana, nos queda esto. El corazón solamente se puede limpiar de todo pecado, como dice en Isaías,
que si fuere rojo como el carmesí, rojos como la grana, vendrán a ser como blanca nieve, bien limpito, pero mediante un arrepentimiento. Que las cosas hayan pasado hace mucho tiempo y nunca hubo un arrepentimiento en el corazón, es porque hemos endurecido nuestro corazón y creemos que Dios ha olvidado. Dios no olvida. Los sufrimientos que pueden llegar a nosotros y tenerlos, puede llegar a ser de que en verdad sean las consecuencias de algo que hemos hecho. No lo justifiquemos, que es por esto, por aquello, por lo otro, sino que Dios nos está dando la oportunidad de poder arreglar las cosas con el Señor. Si perteneces a la iglesia del Señor, tenés que considerarte que sos una persona santificada, no porque sos bueno, no porque haces cosas buenas, sino porque Él te ha tomado en las manos y te ha amasado y ha hecho de vos y de mí una nueva criatura, una nueva criatura. Así que no justifiquemos lo que el mundo justifica, sino que busquemos el perdón, la misericordia del Señor, para que podamos nosotros seguir adelante con una vida de creyentes verdaderos, no solamente acá en la iglesia, sino en la calle, en nuestro trabajo, donde estamos, porque la ira de Dios es terrible y alcanza. A los no arrepentidos los alcanzará. El juicio, si usted lo ve ahí, ¿por qué está justamente en el capítulo 5? ¿Por qué no está en el 20? ¿Por qué no está en otro lugar? Porque está al principio de la iglesia. Está allí para enseñar a la iglesia que no todo es bueno, sino que también puede haber cosas malas, y en la iglesia suceden cosas malas. Yo no voy a ser juez de nadie nunca. Tampoco seas vos juez de nadie. Si vas a ser juez, sé juez de vos mismo. De vos mismo sé juez. Ponete vos allí y que vos seas el acusado y el juez, para que puedas hablar y darte cuenta qué clase de personas somos, para poder hallar gracia delante del Señor. Tenemos la oportunidad, no la perdamos. Si hemos cometido algo indebido, si hemos creído que podemos engañar a Dios engañando al pastor, engañar al pastor no significa nada. Pero no creas que vas a engañar a Dios. A Dios hay que rendirle cuenta. Y ya dijimos hoy de Hebreos que es terrible, es horrendo caer en las manos de un Dios airado, un Dios muy enojado. Enojado porque te dio 1, 2, 3, 20 oportunidades y fuiste sordo. Fuiste sorda. No quisiste rendirte. Y al no querer rendirte a la evidencia de que Dios te está diciendo y te está hablando al corazón, seguramente te ha traído a la memoria, mientras yo he ido hablando, te ha traído a la memoria cosas que has hecho, has cometido y nunca pediste perdón. Hoy es el momento, ahora es el momento, antes de participar de la cena. Ahora es el momento de pedirle perdón al Señor. Y no sé si habrá algún valiente para salir, que se levante de su banco y decir que yo he hecho esto y pido perdón a Dios y pido perdón a la iglesia porque he ensuciado a la iglesia. Por eso la palabra del Señor es clara, es verdadera, no solamente llega a la cabeza. Yo puedo hablar a la razón, yo puedo hablar a la cabeza, pero el Espíritu de Dios habla al corazón. Y Él es el que da evidentemente la realidad de lo que somos y lo que hemos hecho. Así como está usted ahora en silencio, así estuvo la iglesia cuando cayó el juicio de Dios sobre Ananías y Zafira. El Pedro bueno, el Pedro santo, el Pedro que decía que había misericordia de Dios y que las promesas del Espíritu Santo eran para todos. El buen Pedro, ahora Pedro se había convertido en un
hombre de hierro, con ojos penetrantes y con el don del discernimiento de mirarlo a Ananías a los ojos y decirle, ¿por qué mentiste? Ese dedito que tenemos. ¿Por qué mentiste? ¿Por qué mentiste? No me mentís a mí, date cuenta que no me mentís a mí, le mentís a Dios, le mentís al Espíritu Santo. ¿Y crees que vas a escapar? Yo te puedo asegurar que nadie va a escapar. Nadie va a escapar. Por eso necesitamos ese capítulo 5, tenerlo muy en cuenta en nuestra vida cristiana. Está bien ubicado ahí. Y cada tanto date una vueltita por ahí, por el capítulo 5. No busqué los salmos preferidos. El Señor es mi pastor, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, no busqué los salmos buenos y cosas. Léete este pasaje, que es el que te va a hablar de la realidad, de lo que sos, lo que haces, o lo que hago y lo que sé. Silencio, ¿no es cierto? Vamos a aprovechar el silencio para orar y meditar un momento sobre nuestra vida y las cosas que en algún momento hicimos y callamos, no nos arrepentimos, no le hemos pedido perdón al Señor, no nos ha alcanzado ese grado de vergüenza que tendríamos que haber pasado para poder decir al Señor y a los hermanos, perdón, perdón, pero con dolor de corazón, con dolor de corazón. Los días, los meses, poder retroceder años atrás, años. Querido Padre Celestial, en esta tarde yo quiero darte gloria y honra y las gracias, porque tú quieres una iglesia santa, y esa iglesia santa es la que vienes a buscar. No todos los que vienen a los templos se van a ir para el cielo, no van a llegar al cielo. Se quedarán acá en la tierra arrastrándose como gusanos y diciendo más de una vez, ¿por qué no me arrepentí? ¿Por qué no busqué el perdón? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no me humillé? Señor, tú nos estás dando la oportunidad, y esta oportunidad yo y todos los demás creo que queremos aprovecharla. No sé cuántos corazones están en este momento en comunión contigo, Señor, pidiéndote perdón por cosas que sucedieron a sabiendas, y que arrastramos a otros a hacerlos. Fuimos cabecillas para que otros hicieran y complacieran nuestros gustos. Señor, aquí estamos delante de tu cena, y tu cena, Señor, la queremos comer y beber en santidad. Señor, tú eres el que nos capacita. Tú eres aquel que está ahora acá presente. Estás presente en el pan, estás presente en la copa, estás presente en la palabra, estás presente en la música, estás presente en cada hermano, estás presente en la atmósfera. Todo acá está lleno de tu presencia, Jesús. Todo está lleno de tu presencia. Señor, si no fuese por tu misericordia, Señor, hoy Dios, yo no sé si alguno no caería muerto acá por un corazón no arrepentido. Ayúdanos, Señor, a agradarte, a bendecirte, a adorarte, Señor. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús